Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a la quinta charla del segundo día de Novafin Connect 2020, un evento cuyo objetivo es precisamente transformar organizaciones a través del conocimiento y la innovación. Un evento que busca conectar, inspirar y acelerar un poco de esta nueva normalidad que hoy estamos viviendo. Muchas gracias por acompañarnos. Para los que se unen hasta hoy, mi nombre es Claudia Selva, soy la directora de Mercadeo y Comunicaciones de Novacom y seré su anfitriona. Antes de presentar a nuestro conferencista, de parte de Novacom queremos agradecer a todos nuestros aliados estratégicos que confiaron en nuestra propuesta y quienes son parte clave de nuestra agenda. Los aliados estratégicos de la agenda de hoy son EOS Costa Rica, Huawei y Conasif. Agradecemos a todos ellos por ser parte de este evento. Ahora bien, Novacom tiene el agrado de presentarles la charla La industria fintech en Costa Rica, estado de situación y regulación, impartida por el señor Reiner Brenes. El desarrollo de la industria fintech tendrá repercusiones no solo en la estructura y operación del sistema financiero, sino también requerirá adaptaciones a la regulación y a los modelos de supervisión financiera en el país. En esta charla, don Reiner abordará las principales recomendaciones y experiencias internacionales en materia de regulación y supervisión de las fintech y se compartirá información existente sobre la estructura de dicha industria en Costa Rica. Asimismo, se explicará el marco legal y reglamentario sobre el que pueden operar actualmente las empresas fintech y se realizarán algunas reflexiones finales sobre su futuro. Para presentar formalmente a nuestro conferencista, el señor Reiner Brenes Chávez es licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica y posee estudios en Derecho. Se desempeña actualmente como asesor económico del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONACYF. Fue negociador comercial del Ministerio de Comercio Exterior en acuerdos de inversión y tratados de libre comercio en temas como servicios financieros, comercio de servicios, telecomunicaciones, inversión y comercio electrónico. Además, dirigió el Departamento de Anotación en Cuenta del Banco Central de Costa Rica y desarrolló labores de supervisión en la Superintendencia General de Valores, SUGEVAL. Antes de darle la palabra a nuestro invitado especial, les daré algunas indicaciones en cuanto a la logística de este evento virtual. Para evitar interrupción de ruido, se han silenciado todos los micrófonos y se ha bloqueado el video para la audiencia. Sin embargo, los invitamos a que nos compartan sus consultas o comentarios a través del chat en la ventana que tienen ustedes a su mano derecha en la parte inferior. Y al final de esta sesión las estaremos abordando. También les avisamos que esta sesión está siendo grabada y después de la misma les estaremos compartiendo el enlace a la grabación. De antemano, les externamos nuestras disculpas por si se generara algún tipo de fallo de conexión debido a que algunos de los panelistas estamos trabajando desde casa. Muchas gracias de nuevo a todos por su interés en Novacom y por ser parte de Novafin Connect. Vamos a dar inicio. Don Reiner, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Adelante. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, agradecerle a Novacom y a los aliados estratégicos por la invitación que nos hacen para poder brindar esta charla y específicamente a don Arturo Delgado y doña Claudia Selva, quienes tuvieron la iniciativa de tomarnos en cuenta. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante innovador en el país, que es el desarrollo que está teniendo la industria fintech, no solamente en Costa Rica, sino también en el mundo, ¿verdad? ¿Cuál es su estado de situación de lo que conocemos en relación con esta industria y las posibilidades de regulación y supervisión en relación con la industria y con las empresas y los productos de este tipo de servicios? Para nosotros, desde el CONACYF y de las superintendencias y del Banco Central, de todo el sistema de regulación y supervisión, es muy importante tener esos acercamientos porque nos permiten comenzar a conocer la industria, las necesidades que tienen las diferentes empresas que están entrando en este nuevo orden mundial, y adicionalmente nos tener elementos para moldear y diseñar el aparato de regulación y supervisión futuro que se le puede aplicar a dichas empresas. Antes de continuar con la presentación, vamos a hacer
aquí reunidos. Y en primer lugar, quisiéramos hacer una encuesta sobre, como para conocer un poco el tipo de público que nos está acompañando hoy. Básicamente, lo que vamos a hacer es consultarles sobre cuál es el área de trabajo en el que ustedes se desempeñan actualmente, cuál es el área profesional o cuál es el interés que eventualmente puedan estar teniendo. Vamos a dar unos 10 segunditos para que todos puedan participar de la encuesta y ya casi vamos a dar los resultados. Bueno, qué pena, perdón, creo que hubo algún problema de comunicación y efectivamente lo que doña Claudia estaba diciendo, que nos ayuden a completar la encuesta para saber los resultados. Exacto. Vamos a dar unos 5 segundos más mientras todos terminan de completar. Y ya casi proyectamos resultados. Bueno, creo que podemos proyectar. Listo. Ok, perfecto. Entonces, importante, en relación con los resultados de la encuesta, el 62% de las personas respondieron, un 16% pertenecen al sector financiero regulado, y ahora que de hecho vamos a tratar la participación del sector financiero regulado en el tema fintech. En la parte de gobierno hay un 7%, y en relación con empresas o personas que están en el mundo fintech, un 20%, lo cual creo que es bastante importante y que eso nos va a ayudar para darle un enfoque determinado a la presentación. Posteriormente, tal vez podemos volver a la presentación. Posteriormente, vamos a hacer una encuesta en donde estas personas que contestaron o algunas otras que se integren posteriormente o que no quisieron contestar en su momento, que pertenecen al sector fintech, vamos a consultarles sobre cuál es el subsector del sector fintech en donde mejor se ubicaría. Esto con el fin de poder hacer la presentación posterior a los resultados de esta segunda pregunta, hacerla más enfocada tal vez a determinados intereses que ustedes pueden tener dependiendo de los sectores que están elaborando o el sector. Sí. Ok. Algo importante antes de continuar es hacer un aviso, ¿verdad?, de que la participación que en ese momento yo estoy teniendo en parte de este evento no me compromete en relación con mis opiniones, no compromete la posición que pueda tener el CONACYT, el Banco Central de Superintendencias con respecto a este tema, ¿verdad? Esos son, si bien es cierto, parte de lo que presentamos aquí es resultado del trabajo que hemos hecho en forma en las entidades de regulación y supervisión. Cualquier opinión o cualquier comentario o cualquier comunicación que hagamos aquí es completamente de mi responsabilidad y no de las instituciones que se indican en la ficha. Rápidamente vamos a hablar de conceptos y consideraciones. Luego de aquí es donde vamos a hacer la segunda encuesta para saber cuál es el sector en el que ustedes elaboran desde el punto de vista de fintech. Vamos a hablar de recomendaciones, de lo poco que se conoce de la industria en el país, la situación jurídica, cómo se relaciona fintech y SIM en este momento, qué ha dicho la OECD sobre la industria en el país, qué hemos hecho desde el sistema de regulación y supervisión, así como las conclusiones. Entonces, en primer lugar, de una manera rápida y espero que sea, que pueda ser comprendido fácilmente, vamos a definir qué es fintech. Fintech es cualquier innovación en servicios financieros que se lleve a cabo utilizando tecnología, ¿verdad? Y que producto de esta utilización se desarrollen nuevos negocios, nuevos servicios financieros, nuevas aplicaciones o procesos que permitan y contribuyan al suministro de los servicios financieros. Entonces, en forma muy sencilla, fintech es la unión de dos palabras, ¿verdad? Financiero y tecnología, ¿verdad? Entonces, de la utilización de la tecnología para los servicios financieros. Y esta industria o este fenómeno fintech puede darse
tanto por entidades que están ya constituidas y reguladas en el sector financiero, como por nuevas empresas que no están reguladas, no están supervisadas, porque no brindan algún servicio financiero, ¿verdad? Entonces, en resumen, podemos dividirla en varios grupos, ¿verdad? Tenemos dos filminas en las que vemos los grupos en los nos puede clasificar las diferentes industrias fintech. Una de las más comunes y más famosas son las industrias o las empresas que se encargan de los pagos, de realizar transferencias, de hacer liquidaciones, ¿verdad? Y aquí vemos como, por ejemplo, una empresa tipo Simpe Móvil. Bueno, de hecho, Simpe es una, de alguna manera, el servicio Simpe Móvil es una empresa industria fintech. El tema de las billeteras digitales también caería esta categorización, el tema de las divisas digitales, todo aquello que tiene que ver con transferencias de fondos, o ya sea otorgando fondos o tomando fondos, se enmarca dentro de la clasificación de pagos, de transferencias y compensaciones. Adicionalmente tenemos otro grupo importante que es aquellas empresas que se encargan de conceder créditos, ¿verdad? O de financiamiento en general, ¿verdad? Porque aquí puede ser que se financien mediante créditos o también puede ser que lo que haga es colocar acciones, ¿verdad? O colocar capital para financiar alguna empresa, ¿verdad? Sin necesidad de que haya un rendimiento de por medio, ¿verdad? Y aquí pueden ser, ya sea empresas o plataformas que permiten que dos personas se pongan de acuerdo y una le preste a la otra, o también puede ser una misma plataforma que utilizando el capital propio haga préstamos hacia las diferentes personas, todo utilizando plataformas tecnológicas. También hay otro grupo importante que es lo que tiene que ver con el manejo del riesgo, aquí la venta de seguros, el tema de algunas plataformas que sirven para administrar los riesgos, también es una de las clasificaciones existentes. También servicios de apoyo al mercado, ¿verdad? Utilizar la tecnología para apoyar al mercado financiero, para temas como almacenar en la nube los datos, ciertas herramientas para verificar la identidad de las personas. Esto cabe dentro de lo que es un servicio fintech. El manejo de las inversiones, también plataformas que se encargan de administrar de alguna manera y también administrar activos y también recomendar inversiones o manejo de dinero a los clientes, y eso se puede hacer utilizando la tecnología. Aspectos de auditoría y aspectos legales, también la tecnología permite el cumplimiento de regulación, y vamos a ver un poco lo que es RegTech y SupTech, y en general herramientas que puedan servir para en forma global, podemos decir que la tipología de los diferentes aspectos de fenómenos fintech lo podemos catalogar de esta manera, donde tenemos, como les hablábamos, de monederos electrónicos, de emisores y casas de cambio que pueden usar la tecnología para precisamente proveer sus servicios financieros o ofrecer sus servicios financieros, pagos de transferencias, el crowdfunding, ¿verdad? Que el crowdfunding muchas personas lo conocen porque son aquellas plataformas que sirven para recolectar donaciones, para llevar algún proyecto, para ayudar a alguna persona que está en alguna necesidad, para más bien ayudar a alguna empresa, algún emprendimiento de empresa, recolectar dinero para funerales, para ayudar para cirugías. Bueno, todo esto es una empresa fintech también, lo que tiene que ver con las plataformas crowdfunding. La diferencia aquí con respecto a otros es que aquí no se espera un rendimiento de por medio, ¿verdad? No se espera que se le pague un rendimiento por esta inversión, sino que al final es una cuestión más de satisfacción propia o personal de haber contribuido con determinada causa. El financiamiento alternativo son también plataformas, pero esas sí son para prestar dinero, para colocar acciones. Aquí sí hay rentabilidad y hay algún tipo de remuneración de por medio. Los challenger banks o los neobanks, bancos que algunos de ellos se constituyen desde un inicio como una oficina virtual, donde no tienen ni siquiera oficinas, y desde un inicio se establecen tecnológicamente y ofrecen sus servicios en forma tecnológica. Tienen ciertas características, ¿verdad? Donde normalmente no ofrecen toda la gama de los servicios bancarios, pero empiezan con algunos servicios específicos. InsurTech, InvestTech son plataformas que sirven para vender seguros. Existen ahora
plataformas para vender planes de pensiones y también para asesorar en temas de inversión. La infraestructura en general, ¿verdad? Puede ser que una empresa fintech no venda directamente un servicio financiero, pero sí desarrolla una infraestructura que le permite a otras empresas poder vender esos servicios financieros. Y en todo esto tenemos entonces gravitando el tema de las monedas virtuales, monedas digitales, criptomonedas, las tecnologías que se utilizan, ¿verdad? No es, hay diferentes tipos de tecnologías, blockchain, otras tecnologías que existen para poder suministrar algunos de los servicios. El RegTech, como decía, que es las herramientas tecnológicas para ayudar tanto a las empresas como actualmente a un regulador a verificar el cumplimiento de la regulación de forma automática, y adicionalmente el SupTech, que tiene que ver con cómo las entidades de supervisión también utilizan herramientas tecnológicas para mejorar y hacer más eficientes todos sus servicios. En este momento, entonces, dado la categorización que hicimos, hemos hecho hasta aquí de las diferentes empresas fintech, quisiéramos aplicar la segunda pregunta, que es, bueno, de aquellas personas que se ubican dentro del sector fintech, ¿cuáles serían entonces el subsector del subsector fintech en el que consideran que más podrían adecuarse a su trabajo o a sus intereses? Sería esta la pregunta, pueden bajar, ¿verdad? Un poquito, son 7 u 8 opciones, entonces la idea es que por favor nos ayuden a contestar esta pregunta, esta encuesta, y para ver los resultados posteriormente. Vamos a dar unos 5 o 6 segundos. Que tal vez Dani o Claudia nos pueden ayudar a obtener los resultados. De las personas, bueno, contestaron 22 personas y aquí vemos que la mayor cantidad de personas, un 23%, tienen que ver con pagos, transferencias y modelos electrónicos, en materia de crédito, de otorgamiento de créditos o financiamiento de capital un 9%, crowdfunding un 4% y infraestructura un 6%. Entonces, bueno, voy a tratar entonces, igual vamos a abordar todos los temas, pero eventualmente podemos enfocarnos un poquito más en estas dos. Entonces, bueno, vamos a continuar con la presentación. Ahora sí, ya vamos a comenzar a entrar en el tema de qué es lo que de un punto de vista de regulación y supervisión podría estar de alguna manera interesando a los reguladores, a los supervisores. En primer lugar, es importante indicar que las empresas fintech, al proveer algún tipo de servicios financieros, podría tener, dependiendo de comportamiento y de lo que pase con ellas y de los riesgos que asuman, podrían tener algún efecto sobre la estabilidad del sistema financiero, ¿verdad? Y esto porque mediante estas plataformas existe la posibilidad de que tanto personas físicas como jurídicas, por ejemplo, puedan endeudarse, ¿verdad? Puedan entrar en algunos servicios que de alguna manera generen algún tipo de riesgo hacia entidades ya establecidas, ¿verdad? O sea, una persona, por ejemplo, que tenga un crédito en el sector bancario, pero que además hace uso de plataformas para obtener más créditos, podría estar elevando su exposición de crédito sin que la entidad regulada lo sepa, ¿verdad? Y de alguna manera sobrevalorando la capacidad de riesgo o la capacidad de pago que pueda tener esa persona, y sin saber su historial crediticio o su historial de pago en otras entidades que no están reguladas, ¿verdad? Además, sí existen muchas instituciones. Hoy en día vemos que una entidad financiera normalmente se relaciona con muchas entidades financieras, y lo que le pase a uno puede afectar a las otras. Entonces, dependiendo de cómo esto evolucione, podría ser que alguna empresa fintech que se desarrolle y que tenga relaciones importantes con entidades reguladas los impacten si de alguna manera tienen algún tipo de problema en su funcionamiento, ¿verdad? Y aquí es importante el tema de la seguridad de la información. Muchas empresas fintech se dedican a procesar, ¿verdad? A obtener de manera ilícita información, procesarla, vender esa información, pero algunas veces aquí hay información que puede ser confidencial o información que de alguna manera pueda poner en riesgo la seguridad de alguna empresa o de alguna persona.
También tiene implicaciones sobre la política monetaria. ¿En qué sentido? La política monetaria, el desarrollo de diferentes plataformas para colocación de recursos, el uso de diferentes monedas alternativas, puede tener implicaciones y tendría implicaciones sobre la rapidez y el impacto que puede tener ciertas políticas monetarias que tome un banco central, por ejemplo. Y en materia de regulación y supervisión, preocupan, hemos estado diciendo, conversando hasta ese momento, también preocupan aspectos de ciberseguridad. Recordemos que hay empresas fintech que brindan servicios tecnológicos y herramientas y soluciones tecnológicas a empresas financieras ya establecidas y reguladas, y por lo tanto pueden generar algún tipo de riesgo. Entonces, las recomendaciones internacionales van enfocadas en varios aspectos, ¿verdad? Eso es como un resumen de lo que diferentes organismos internacionales han recomendado para abordar el fenómeno fintech. Aquí resumimos lo que ha dicho el Comité Basilea, lo que ha dicho también la Agenda Bali también para el desarrollo, lo que establece también la Alianza Financiera, también la Asociación de Banqueros de las Américas, son diferentes organismos internacionales, el SEMLA ha dado algún tipo de recomendaciones en ese sentido, y básicamente lo que ellos proponen, y esto no debería ser muy alejado de lo que eventualmente el país desarrolla en el futuro. Básicamente lo que establece es las entidades de regulación y supervisión deben de establecer una política clara y explícita hacia las fintech. Deben de decir qué es lo que van a hacer, cómo lo ven, qué piensan hacer, cómo lo evalúan, y establecer una determinada hoja de ruta y que se cumpla, ¿verdad?, para abordar este fenómeno en el futuro. Es necesario, adicionalmente, que la regulación se adapte, ¿verdad?, que el marco regulatorio se adapte para de alguna manera abordar el fenómeno fintech, ¿verdad? Y aquí el gran reto es abordarlo de una forma que se mantenga la estabilidad y la solvencia del sistema financiero, proteger a los consumidores financieros, pero que no sea una regulación o supervisión que mate de un principio el fenómeno fintech, o que más bien haga que el fenómeno, las empresas fintech se vayan hacia, o operen, digamos, en un área gris o un área no regulada, y que no se acerquen más bien al sistema de regulación, ¿verdad? Otro aspecto muy importante, y es parte de lo que el trabajo que hemos hecho en el último año en el sector de supervisión, es fortalecer las capacidades institucionales, ¿verdad?, y los marcos institucionales. Les puedo asegurar que hace un año una gran cantidad de personas, o las personas que formamos parte de un grupo, vamos a ver más adelante, no teníamos un conocimiento claro de lo que es sus riesgos, sus ventajas, sus desventajas, ¿verdad?, sus oportunidades y sus debilidades. Y hoy en día, después de un año de mucha capacitación y de mucho acercamiento con diferentes organismos e instituciones, hemos adquirido conocimiento. Esto hay que ampliarlo. Esto es lo que recomiendan los organismos internacionales. Ampliar el perímetro regulatorio, como hablábamos anteriormente, es mejor desde un punto de vista de regulación tener a las entidades adentro y no más bien hacer una regulación que las excluya. Importante implementar herramientas para mejorar el conocimiento desde los reguladores. Y aquí hay varias figuras que se recomiendan internacionalmente. Está lo que se denomina un centro de innovación, ¿verdad? También otros países han aceleradores de empresas fintech, que más bien son como productores. Y también hay otros, por ejemplo, Colombia, que ha utilizado los sandbox regulatorios, que ahora podemos abordar rápidamente en qué consiste. Adicionalmente, como les decía, no solamente es adaptar la regulación, sino también el aparato supervisor. La supervisión se hace completamente diferente a nivel de las empresas fintech. Debemos de dejar de estar pensando en la supervisión común y corriente, in situ o extra situ, no importa que se hace un banco. Aquí eso es diferente. La supervisión es más tecnológica. La supervisión tiene que abordarse de una manera diferente, no viéndolo como un negocio tradicional. Y algo muy, muy importante, que es en hacen énfasis los organismos internacionales en ese tema, el GAFI, han sido muy, muy insistentes en ese tema, que es tratar, hasta donde sea posible, adoptar un marco regulatorio que prevenga que las empresas fintech sean utilizadas para lavar dinero o para financiar el terrorismo. Por ejemplo, SEMLA, que es el Centro Económico Monetario, el Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica, recomienda o establece que se vean las fintech no como un enemigo, ¿verdad?, sino que hay oportunidades para mejorar la competencia en el sector
financiero, ¿verdad? Entre más empresas ofrezcan créditos, todo bajo un ambiente regulado, con una cancha nivelada, se favorece la competencia. Desde ese punto de vista también es importante porque puede ayudar a mejorar la eficiencia en la colocación de los ahorros, ¿verdad? También como hablábamos. Por eso es importante la regulación aquí para poder nivelar la cancha entre todos los participantes, tradicionales y no tradicionales, y puedan ofrecer servicios todos en igualdad de competencias. Satisfacer necesidades de nuevas poblaciones o de poblaciones que han estado excluidas, ¿verdad? Y el sector fintech puede ayudar en ese sentido. Preocupaciones, la protección del consumidor, ¿verdad? Es importantísimo que el consumidor sea protegido. ¿Por qué? Porque el consumidor presta dinero o en un determinado negocio, un determinado emprendimiento. Es importante que tengan toda la información y que eventualmente si ocurre un problema con la empresa fintech, ellos tengan a dónde poder ir a reclamar y poder generar algún tipo de proceso, alguna queja o reclamación. El tema de legitimación de capitales, como decía, evitar que se preste para esto. Y tal vez también otra preocupación es la preocupación de concentrar ciertas funciones en sujetos no regulados. Es decir, si una empresa fintech le ofrece algún servicio a una entidad financiera regulada y resulta que comienza a tener mucha importancia de estructura de organización y operatividad de esta empresa regulada, puede generar algún tipo de riesgo si esta otra empresa fintech no está regulada. Aquí algo importante es que, y parte de las recomendaciones es que no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos simplemente ver para otro lado y pensar que las empresas fintech van a desaparecer y van a morir, sino que todo lo contrario, tenemos que empezar a regularlas y a supervisarlas adecuadamente. Aquí muy rápidamente, no voy a ahondar mucho, las recomendaciones indican que lo más recomendable para una regulación es tratar de dejar de ver las entidades fintech como que, bueno, que esta hace esta operación y se va para esa superintendencia, esta va a hacer esta otra y se va para esa otra superintendencia, porque las empresas fintech normalmente no se quedan con un solo tipo de servicio que suministra, se quedan con varias y algunas veces en ese proceso tocan, digamos, diferentes subsectores del sector financiero. Entonces, aquí es importante verlo de una manera integral. Ahora, adicionalmente, es generar una regulación, una supervisión que se adapte al tamaño y a los riesgos que genera una empresa fintech. Definitivamente, una empresa fintech, por ejemplo, que haga algún tipo de servicio financiero, podría ser que su operatividad y su modelo de negocio es relativamente pequeño, ¿verdad? Con una limitación de su volumen de activos y no podemos, también eventualmente asume riesgos diferentes o determinados y no podemos aplicarle la misma regulación o supervisión que le tenemos que aplicar a un banco, ¿verdad? Que está establecido, un banco tradicional o el banco más grande del país. Entonces, en ese sentido, el marco regulatorio debe adaptarse a esto. Hay diferentes esquemas, ¿verdad? Puede ser un modelo donde hay un solo supervisor, otro modelo sectorial, como el que tenemos en Costa Rica, o modelos en los que dividimos la parte de regulación prudencial por un lado y la parte de protección al consumidor financiero por otro lado, que es el que se denomina como TWINS. En la mayoría de países han iniciado siempre con la conformación de un grupo, fuera de un grupo que estudie este fenómeno. Y en Costa Rica lo iniciamos así, y lo vamos a ver un poco más adelante. Lo importante aquí es que estos grupos sean grupos en que se conviertan en el punto principal con la industria fintech, que traten de enfocarse en investigar, en hacer análisis antes de pensar en una política regulatoria, que monitoreen la industria, que la conozcan, que desarrollen las capacidades y ayuden a otras partes de desarrollar esas capacidades, a tratar de apoyar en lo que de regulación y supervisión. Tiene que haber un mandato claro por parte de los reguladores y supervisores, tiene que haber flexibilidad, porque parte de lo que nos hemos dado cuenta es que esto cambia muchísimo y no puede ser que pensemos o que nos enfoquemos en que vamos a abordar algo de determinada manera y ocurran cambios y nosotros no hagamos ajustes en esa hoja. Tiene que haber una coordinación muy, muy grande y por eso es que el grupo que conformamos en el sistema de regulación es importante, porque tiene que haber una coordinación muy importante dentro de las entidades de regulación con el Banco Central y además con la propia industria y eventualmente hasta con las internacionales.
¿verdad? Y aquí lo que se recomienda es que haya un grupo fintech dedicado exclusivamente a analizar ese fenómeno, pero con el apoyo de red de expertos, ¿verdad? Un grupo fintech no va a conocer, más bien que esté conformado, van a haber aspectos de regulación, de supervisión, de licenciamiento, que el grupo no va a conocer y por lo tanto más bien requiere el apoyo de todo el aparato organizativo del sector de regulación y supervisión. En forma muy general, han habido países de los cuales nosotros hemos estado aprendiendo y hemos recibido capacitación que básicamente se enfocan en México, en Chile y en España. En México ellos desarrollaron una ley fintech hace algún tiempo, ¿verdad? Y dentro de ellos desarrollaron un sandbox regulatorio. ¿Qué es un sandbox regulatorio? Un sandbox regulatorio es, bueno, se traduce como un arenero regulatorio, ¿verdad? Y es más o menos como la simulación de esos o de esos jardines de niños en los que existe arena, ¿verdad? Y existen diferentes juegos en los que los chiquitos pueden subirse, bajarse y jugar, ¿verdad? Y están encerrados básicamente, ¿verdad? Protegidos por una malla, ¿verdad? Y donde hay personas que los están viendo, los están vigilando, ¿verdad? Entonces, esto es más o menos lo que se pretende en un sandbox regulatorio, es invitar a las empresas fintech a que jueguen aquí en ese arenero. Los reguladores y supervisores los están vigilando, están monitoreando qué es lo que están haciendo, les permiten ciertos juegos, les permiten ciertas reglas, ¿verdad? Y en el momento en el que esos juegos o esas reglas, y en ese caso las empresas fintech, los servicios llegan a ser exitosos y pasan y superan, digamos, la sostenibilidad financiera, se les puede entonces invitar a ya pasar a un ambiente más regulado, a un ambiente en el que ya podrían operar, digamos, en ligas medianas o ligas mayores, ¿verdad? Pero ya después de haber pasado ese umbral digamos, de la prueba y el error, ¿verdad? Y sin haber hecho daño a consumidores que eventualmente puedan haberse visto afectados si esa empresa fracasa más bien fuera del aparato regulador, ¿verdad? Entonces, básicamente México tiene eso, Colombia tiene una operatividad de estas. En el caso de Chile, ellos no optaron por un sandbox regulatorio, sino por un observatorio tecnológico, o algunas veces se denominan centros de innovación, aunque hay algunas diferencias. Básicamente es más bien conformar un grupo o una unidad, un departamento dentro de las entidades, dentro de un banco central o dentro de una entidad de regulación que se encarguen de trabajar de cerca con la industria, de conocerlos, de poder entender cuáles son sus necesidades, de hacer recomendaciones de regulación, de supervisión, de ser también un interlocutor con las entidades de regulación y supervisión, y en el caso de Chile, pues eso ha funcionado bastante bien. En España tienen un departamento que hace algunas funciones similares en ese sentido. Aquí acabaríamos con lo que son las recomendaciones internacionales. Vamos a abordar lo que se conoce en la industria fintech en Costa Rica. Quiero adelantarles que es muy poco. En realidad, parte de los problemas que existen es que hay muy poca información. Nosotros en Costa Rica tenemos una particularidad y es que de alguna manera nuestra mayor fintech, por decir así, se desarrolló hace mucho tiempo, que es Simpe, ¿verdad? Y Simpe provee una gran gama de servicios de pago que en otros países, ante la ausencia de una entidad fintech, las desarrolla y la solución las suministra el sector privado, ¿verdad? En el caso nuestro, el Simpe ha en realidad suministrado o provisto muchos de esos servicios y por lo tanto el desarrollo de monederos electrónicos o de servicios de pago no ha sido tan importante como sí ha sido, ¿verdad? Esto no quiere decir que el Simpe realmente pueda tener algunas mejoras o que eventualmente pueda dar algunos valores agregados con respecto a lo que da Simpe, pero el hecho es que por lo menos la necesidad es diferente en nuestro país, ¿verdad? Simpe se ha desarrollado, abarca una gran cantidad de la población, se realizan muchas operaciones, incluso con el tema del desarrollo del Simpe móvil, su crecimiento ha sido muy importante. Tenemos entonces, por lo tanto, bajo uso de efectivo en comparación con otros países latinoamericanos e incluso con países desarrollados, y tenemos una gran bancarización. Entonces, el desarrollo de la industria fintech en Costa Rica puede ser y debería eventualmente
irse por otro lado y no necesariamente por el tema de pagos y billeteras y transferencias electrónicas. Existen 3 estudios del fenómeno fintech. Son un poquito viejos, pero es que no existe más que eso. Tenemos un primer estudio que se publicó en marzo del 2019 en un trabajo entre el BID y Finovista, en el cual establece que existían en ese momento 25 empresas fintech divididas entre empresas que brindan desarrollos tecnológicos, empresas de pagos, ¿verdad? Y transferencias electrónicas, empresas que se dedican a la gestión o de finanzas empresariales, ¿verdad? Que brindan algún tipo de colaboración a las empresas para ayudarles a manejar sus finanzas, algunas plataformas de financiamiento alternativos, que aquí hablábamos de hacer otorgar créditos, colocar acciones o hacer crowdfunding, ¿verdad? Hacer lo que son conectar donaciones. Y scoring alternativo son empresas que se dedican a hacer análisis de crédito y de riesgo de las personas, ¿verdad? Y venderles esos servicios a entidades financieras establecidas. SIMPE hizo hace un poquito más de un año una encuesta entre aquellas empresas que querían conectarse a SIMPE y que parecían ser empresas fintech. Aquí en eso se vio que algunas de ellas lo que querían era suministrar servicios de venta de divisas, otras manejar las finanzas personales y que asesoramiento en finanzas personales, otros en infraestructura, servicios financieros, también, pero más importante se ha dividido en que fueran medios de pago, ¿verdad? En originación digital de créditos, o sea, otorgar créditos mediante plataformas y también dar algún tipo de solución a las empresas. Viene un nuevo estudio de la empresa FinTech y datos muy preliminares nos indican que para este estudio que se va a estar generando en noviembre se establecen que en el 2018-2019 hay ahora 14 empresas FinTech, básicamente 7 enfocadas en pagos, 6 en crowdfunding o colocación o crecimiento de seguros. Aquí tenemos otro estudio, este es del estudio de la Universidad de Cambridge, que establece que Costa Rica a nivel latinoamericano, bueno, eso es información del 2018. Para el 2018 habían 9 empresas que ofrecían servicios fintech, una de ellas nacional y 8 empresas extranjeras. De estas, en Costa Rica, en el 2018 se colocaron solamente, bueno, se colocaron $18 millones utilizando diferentes herramientas de colocación de crédito, de colocación de acciones o de crowdfunding, de donaciones. Enfocado solamente en estos 3 subsectores del tema fintech, Costa Rica ocupa el lugar 9º en Latinoamérica. Vemos que Brasil ocupó en el 2018 el lugar número 1 con $673 millones. Ahora, a nivel per cápita, Costa Rica queda un poquito mejor, ¿verdad? Y vemos que ocupa el lugar número 4 en Latinoamérica en materia de colocación bajo estas figuras de financiamiento alternativo, solo por detrás de Chile, de Perú y de Colombia. Ahora, este gráfico no sé si lo logran ver bien. Simplemente lo que determina es que en una encuesta que se realizó este estudio, el 50%, y lo vemos aquí en el eje horizontal, vemos a Costa Rica aquí cerca de la línea, el 50% de las plataformas fintech que ofrecían servicios del financiamiento alternativo consideraba que la regulación o supervisión que existía en Costa Rica era la adecuada. ¿Ya? Aquí a uno le llama la atención esto, porque en realidad no hay regulación, lo vamos a ver ahora. Entonces, probablemente pues, están contentos en que no hay regulación. Que es como un valor promedio aproximadamente en lo que pasa en y vemos, como decíamos, que ocupa el 4º lugar en escala vertical, en el eje vertical, lo que se ve es la cantidad de financiamiento ocurrida en forma, por medio de en forma per cápita, perdón, por parte de esas alternativas. Y algo importante es que el 65% de las personas que financiaron, ya sea las donaciones o los créditos o las acciones que se colocaron, provinieron de inversionistas institucionales como bancos, puestos de bolsa, sociedades de inversión, operadores de pensiones y también empresas familiares, ¿verdad? Mientras que el 35% restante se ubica en personas físicas minoritarias que ayudaron con ese financiamiento. Entonces, en general, lo que vemos, y yo creo que
algunos de ustedes pudieron haber concluido eso, en el tema fintech no tenemos información, básicamente. Existe una brecha de información muy importante, hay una falta de definición de qué es fintech, como ustedes han visto, unos informes utilizan una definición, otros, unos subsectores, otros no. No existe un sistema de clasificación central, ¿verdad? Para decir esto es fintech y bajo esta clasificación vamos a ordenarlos. No existe un proceso para poder darle seguimiento a la industria y no existen herramientas para poder utilizar los datos, ¿verdad? Y aquí es muy importante, necesitamos desarrollar las destrezas como sector de supervisión y regulación para precisamente conocer un poco mejor la industria. Situación jurídica en el país, vamos a resumir de la siguiente manera. Los servicios financieros regulados. Hoy en día, cualquier empresa fintech que desarrolle una tecnología para brindar algún servicio de intermediación financiera tiene que pedir la autorización de alguna de las superintendencias. O sea, una empresa que desee colocar recursos, captar recursos y colocar recursos, al igual que un banco, tiene que pedir permiso. Cualquier empresa que trate de vender acciones, de hacer oferta pública, tiene que pedirle permiso a la SUGEVAL, registrarse y cumplir con todo lo que establece la SUGEVAL. Hoy en día, las empresas fintech, cualquiera quien realice algún servicio regulado, tiene que inscribirse y cumplir con todo. Adicionalmente, tenemos el caso de que recientemente la Ley Reguladora de Mercado de Valores se modificó, amplió el concepto de valor y se están haciendo, esa ley es relativamente nueva, se aprobó hace un año y por lo tanto es necesario hacer un análisis para ver si la SUGEVAL, esta nueva regulación, en donde se aplica el concepto de valor, actualmente puede ser algún tipo de regulación de empresas que no caben dentro de una empresa regulada, pero que es necesario hacer algún tipo de supervisión. Adicionalmente, aquellas empresas fintech que brinden algún servicio que esté amparado bajo el artículo 15 o 15 bis de la financiamiento del terrorismo y la legitimación de capitales, tiene que inscribirse ante SUGEF. Aquí la SUGEF no hace una supervisión judicial, o sea, no revisa si su patrimonio, si su capital es el adecuado o no lo es, ¿verdad? Si tiene suficiencia patrimonial o no. Ellos simplemente se adecuan a que esas empresas no estén haciendo lavado de capitales o legitimación y dentro de las empresas que hacen ese tipo de operaciones están aquellas que hacen transferencias de terceros, ¿verdad? Por eso es muy importante esta normativa. Entonces, las fintech que hagan esas operaciones sí están reguladas, pero para un tema de lavado de dinero. El GAFI y el GAFILAT, que son las entidades que se encargan de dar recomendaciones en temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, tiene una recomendación, que es la recomendación 15, que dice que los países tienen que supervisar a los proveedores de activos virtuales. Entonces, eso es algo en lo que no existe actualmente, pero que el país tiene que trabajar para cumplir esto. Luego, hay un tema relacionado con bolsas de comercio. Los activos virtuales, hay consenso de que en realidad no son monedas, ¿verdad? No compiten con una moneda como el colón, el dólar, el euro, pero que sí se pueden catalogar, sobre todo desde el punto de vista del ordenamiento jurídico costarricense, como un bien. Y al ser un bien, podría eventualmente ser negociado en bolsas de comercio, ¿verdad? Y esto es importante porque eventualmente en el futuro esto podría desarrollarse. Y las bolsas de comercio son vigiladas. La ley establece que el Banco Central es quien las vigila, aunque las capacidades de regulación y supervisión pueden ser mejoradas, ¿verdad?, en relación con lo que existe actualmente. Lo que quisiera es abordar ahora el tema de cómo se ve entonces la industria fintech desde un punto de vista de SINPE, ¿verdad? Porque SINPE en enero de 2019 hizo un ajuste en sus reglamentos para permitir que se incorporen proveedores de servicios de pago. Y resulta que algunas empresas fintech pueden catalogarse dentro de empresas que brindan esos servicios en sí. Actualmente existen algunas empresas que ya están conectadas en SINPE, existen un grupo de empresas autorizadas para vender esos servicios en SINPE. Algunas de ellas ya están conectadas y algunas de ellas están en proceso de conexión. Y aquí básicamente lo que estas empresas a lo que están autorizadas de realizar son empresas que pueden tener una cuenta propia, digamos, una cuenta propia en SINPE, una cuenta que tienen abierta ahí con dinero, ¿verdad? Obviamente tienen fondeado, y de esa cuenta poder hacer pagos de transferencias electrónicas, ¿verdad? Entonces, estas empresas básicamente pueden hacer transferencias de créditos, transferencias electrónicas
pueden también eventualmente desarrollar monederos electrónicos, también pueden desarrollar figuras como las de Simpe Móvil, las pueden desarrollar, pero aquí algo importante es que las empresas están ubicadas, tienen su cuenta y desde ellas es donde hacen los diferentes pagos hacia diferentes cuentas corrientes que las personas tienen en las de diferentes entidades del sistema financiero regulado, ¿verdad? Entonces, esas empresas tienen que, para poder cumplir, tienen que cumplir con aspectos tecnológicos, obviamente, para poder inscribirse en SIMPE y conectarse a SIMPE, tienen que cumplir requisitos de información que pide SIMPE, pero sobre todo tienen también que cumplir con toda la normativa de legitimación, del lavado de legitimación de capitales, de financiamiento, que establece la legislación costarricense, ¿verdad? Entonces, en resumen, lo que podemos decir es que en materia de regulación, básicamente las empresas si hacen un servicio financiero, tiene que ser autorización. Si es algún servicio financiero regulado. Si es bajo el artículo 15 o 15 bis, transferencias de dinero y todo esto, tienen que inscribirse en su JEF. Y si además quieren usar la plataforma de SIMPE, tienen que inscribirse en SIMPE. Si es un activo virtual, eventualmente pueden hacerlo a través de una bolsa de comercio, y donde serán reguladas y supervisadas por... básicamente así es como está la regulación. Como podrán observar, no hay una regulación unificada o estándar para todo. La OECD recientemente nos hizo un estudio al país, ¿verdad? Y en el tema fintech lo que indica es que existen ciertas debilidades que ellos recomiendan mejorar el acceso de las empresas fintech al sistema de pagos, ¿verdad? Este informe es un poco viejo, esto en realidad se considera que de gran parte con lo que establece, con lo que solicita la OECD, y de alguna manera la OECD también recomienda que debe de mejorarse, debe de adaptarse en marco regulatorio para adaptarlo precisamente a las necesidades del sistema fintech, ¿verdad? Y que eventualmente sería importante hacer uso o una utilización de un arenero regulatorio para poder conocer mejor esta industria. Entonces, ahora, para ir finalizando, vamos a conversarles del trabajo que hemos realizado desde el Sistema de Regulación y Supervisión y qué podría venir a futuro. Sin embargo, en ese momento, me gustaría, digamos, después de escuchar lo que hemos conversado hasta ese momento, escuchar su opinión de si es necesario o no, si ustedes consideran que sería más recomendable o no para el desarrollo de la industria fintech, si se regula o no se regula. Podría ser que algunas personas piensen que también es un obstáculo para el desarrollo y otros más bien que pueden potencializar la industria y de alguna manera proteger al consumidor. Entonces aquí quisiera que si ustedes nos pueden ayudar con una encuesta que vamos a hacer y saber cuál es la opinión con ese tema. Ok, tal vez podemos ver los resultados de encuestas, si es posible. Bueno, este porcentaje, vieras que a nosotros nos ha llamado un poco la atención cuando nos hemos acercado con la industria, porque uno hubiera pensado de que la industria iba a estar un poco reacia a que fueran regulados, y vieras que es todo lo contrario. Muchas de las empresas que pues quieren operar legalmente y que quieren hacer las cosas bien, piden más bien que necesitan ser reguladas y que quieren que se desarrolle un marco normativo. Y en ese sentido, digamos, ese resultado coincide perfectamente con eso que hemos visto. Vamos a volver a la presentación y aquí ya para ver las últimas dos filminas y pasar a la parte de preguntas y respuestas. Y básicamente lo que quiero es como contarles, ya les he adelantado algo de esto. Hace un poquito menos de un año se conformó por instrucción de las diferentes autoridades del Banco Central, las superintendencias y el CONACYT, un grupo conformado por las cuatro funcionarios del CONACYT y también del Banco Central, encargado de estudiar el fenómeno fintech y de integrar y coordinar cualquier esfuerzo que se pudiera hacer desarrollando esta materia. En forma muy general, este es un resumen de la hoja de ruta o de las acciones que nosotros hemos tomado. La principal ha sido la coordinación. Todo, desde hace un año, cualquier cosa que salga de las 6 instituciones que comentamos anteriormente, que tenga que ver con el fenómeno fintech, esta es coordinada en todas las instituciones, ya sea encuestas, sea información que nos piden.
consultas sobre el tema, estudios, informes, todo sale coordinado. Se han definido objetivos por parte del grupo, que básicamente es desarrollar una estrategia o una propuesta de estrategia para este fenómeno de regulación. Hemos creado un espacio muy importante a lo interno de intercambio de documentos, de comunicación, de crear espacios para de bibliotecas virtuales, intercambio de documentos, charlas. Y con esto, muy importante, se ha mejorado también todo, pues, está muy relacionado con el tema de la capacitación permanente, ¿verdad? Nos hemos estado capacitando, hemos recibido más de 22 y 25 diferentes charlas, cursos, seminarios, que nos ayudan, nacionales e internacionales, que nos ayudan a conocer el fenómeno. Hemos realizado investigaciones, estudios, que nos han ayudado también de alguna manera a asesorar y ayudar también a las comunidades a conocer y entender por ese fenómeno. Hemos coordinado todo lo que son respuestas de cuestionarios, encuestas que es muy común a nivel internacional. Nos relacionamos muchísimo con diferentes internacionales. Hemos tenido gran capacitación, asistencias técnicas, participación trabajo, participación en diferentes informes, documentos, investigaciones. Nos hemos comunicado, hemos mejorado mucho la comunicación con las autoridades en relación con ese tema y sobre todo en una etapa que es la más reciente, nos hemos estado acercando a la industria fintech. Por el momento iniciamos con las asociaciones que existen en el país, ¿verdad? Pero pensamos pues mejorar un poco más esa comunicación y ampliarla. Ahora, en relación con conclusiones y posibles pasos a seguir, aquí yo de alguna manera no puedo comprometerme en lo que nosotros vamos a hacer, la regulación va a hacer, pero si uno trata de tomar algunos de los elementos que veíamos en las experiencias internacionales, lo que deberíamos es, de alguna manera, enfocarnos en tener un sistema de regulación y de supervisión financiero que se prepare, ¿verdad?, para abordar ese fenómeno de una manera efectiva, pero también de una manera que no son obstáculos a desarrollo. Sería necesario continuar de alguna manera la comunicación interna y externa, o sea, interna de instituciones representadas en el grupo FinTech, también con otras instituciones públicas, pero también con la empresa regulada y la empresa no regulada también. Deberíamos desarrollar una política común y una agenda común, ¿verdad?, en relación con el abordaje de este tema. Desarrollar capacidades a lo interno de superintendencias del Banco Central, y ayudar de alguna manera también al sector privado, a la industria en general, a mejorar el conocimiento de los diferentes temas. Conocer la industria, tenemos que mejorar esa comunicación con la industria, saber un poco más qué es lo que están haciendo. Debemos desarrollar un marco normativo que sea moderno y adecuado para abordar ese fenómeno y de alguna manera que ver con una adecuada gestión de riesgos y una supervisión hacia los sectores para de alguna manera poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero y proteger al consumidor financiero y además de evitar temas indeseables como el lavado de dinero o financiamiento. Entonces, en forma general, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. De alguna manera da luces en que, bueno, en realidad no tenemos una ley FinTech, no tenemos un marco normativo específico, pero es probable que con este conocimiento de trabajo que hemos tenido en los meses, estemos mejor preparados precisamente para abordar de mejor manera el sistema de protección y supervisión. Entonces ahora pues doy el espacio de preguntas de Claudia y Dani que van a ayudar con el tema de las preguntas. Entonces dejo el espacio abierto para ello. Claro que sí. Más bien sí, tenemos aquí por acá un par de preguntas. Te las voy a ir detallando. Nos dice Jonathan, el periodo de vida de muchas fintech suele ser corto. ¿Cómo consolidarse? Efectivamente, aquí la experiencia ha demostrado, y si vemos en los datos, en el caso de Costa Rica, en el próximo informe que va a salir del BID y del Finovista, efectivamente las empresas, el fintech, muchas nacen rápidamente y así como nacen rápidamente mueren. Aquí hay que ver qué es, si es que el modelo de negocio no es el apropiado, si es que la regulación la mata o más bien la falta de regulación le permite adecuadamente, ¿verdad? Y es parte digamos, del reto que nosotros tenemos del sector de regulación y supervisión, de estudiar de una mejor manera esas empresas, tanto las exitosas como las que murieron, ¿verdad? Para ver cuál es la razón por la cual eso sucede.
¿verdad? Podría ser perfectamente que ese modelo de negocio, ¿verdad? Puede ser que es un modelo de negocio que nazca para desaparecer rápidamente, podría ser, pero lo peor sería que sea la regulación que esté matando o incluso la falta de regulación. Ok, también nos pregunta si las fintech pueden convertirse en aliadas de la banca. ¿Cómo hacer que se vuelvan aliados y no competidores? Sí, esta pregunta es importantísima. De hecho, muchas empresas fintech eh, tienen su éxito en el desarrollo de plataformas que le venden a la banca o que le venden a entidades financieras ya establecidas, cooperativas, mutuales, financieras, fondos de inversión, de bolsa, ¿verdad? El desarrollo de plataformas, eventualmente, por ejemplo, de colocación de créditos, perfectamente se pueden vender a la banca, ¿verdad? Y pueden convertirse en un aliado. Aquí lo importante es que la banca, ahora, algo importante es esas alianzas estratégicas, ¿verdad? Porque pueden haber personas muy hábiles en el desarrollo de plataformas informáticas, pero no conocen el negocio. Y por el contrario, podemos tener bancos, entidades financieras con mucha experiencia en la colocación de créditos, pero que no conocen cómo desarrollar plataformas innovadoras y que le lleguen a nuevas poblaciones, ¿verdad? Entonces, ahí es importantísimo en el desarrollo de plataformas para suministrar servicios financieros que la industria fintech se acerquen a las entidades financieras y ofrezcan sus productos y vendan sus productos. También la industria fintech les puede ayudar a empresas ya reguladas y establecidas a desarrollar herramientas para verificar y validar el cumplimiento de la regulación y supervisión que le establecen las diferentes entidades de supervisión. También les pueden desarrollar infraestructuras específicas, digamos, con diferentes tecnologías para que las entidades ya reguladas puedan potenciar sus negocios, ¿verdad? No necesariamente tiene que haber una competencia entre ellas. Perfecto, gracias. Y tenemos una tercera pregunta de Jonathan. Dice, ¿cómo consideran que es la apertura del sector bancario en Costa Rica hacia la tecnología fintech? Me ha parecido. Sí, aquí, sí, pero me imagino que tal vez la pregunta, Jonathan, es en el sentido de si las industrias, empresas ya establecidas como un banco, cómo abordan este fenómeno, ¿verdad? Si lo ven como una competencia, si de alguna manera desearían que se obstaculice el desarrollo de las empresas fintech, alguna cosa así. Yo le puedo decir que no tenemos la información, digamos, no, como el segundo paso o un paso adicional que nosotros queremos tener en parte de grupos de acercarnos también a las entidades reguladas a saber cómo ven ellos ese fenómeno. Eso todavía no hemos llegado. Sin embargo, no hemos encontrado también en este tiempo de trabajo, tampoco hemos encontrado una posición completamente, una posición, digamos, de obstaculizar al desarrollo de las industrias fintech o de poner piedras en el zapato o de quejarse constantemente sobre, digamos, determinadas fintech que estén haciendo tipo de competencia, lo cual me hace pensar que tal vez el sector bancario pues lo ve más bien como una empresa más, como un competidor más, pero lo que sí puede ser que ellos de alguna manera soliciten, ¿verdad? Y están en todo su derecho, es nivelar la cancha, ¿verdad? Porque eso sí es importante. Podría ser que hayan algún tipo de actividades que se estén desarrollando que requieren algún tipo de regulación o supervisión, que las entidades reguladas sí cumplen y estas otras entidades no lo cumplen, ya sea porque están en la parte gris, ¿verdad? En la parte no regulada o porque no existe regulación. Yo creo que sí es importante entrarle a eso, pero no hemos encontrado, digamos, digamos, como una oposición férrea hacia el desarrollo de la industria fintech por parte de la banca. De acuerdo. Más bien, muchas gracias a Jonathan por esas tres preguntas. Seguimos con Eric. Dice, ¿cuánto está creciendo la demanda por los servicios de las empresas fintech? Sí. Aquí volvemos a lo mismo que comentamos ahora. Existe mucha insuficiencia de información. No existen mecanismos donde nosotros podamos saber cómo se está moviendo, cuáles son los volúmenes. Los que tenemos son los tres informes que veíamos anteriormente, ¿verdad? Pero no sabemos, porque esos informes son productos de encuestas, ¿verdad? Pueden haber empresas que estén colocando créditos, que
estén haciendo algún tipo de operación fintech que no contestan las encuestas, ¿verdad? O podría ser que no les llegan tampoco las encuestas, ¿verdad? Entonces, sinceramente, es parte del reto que tenemos a futuro de saber de qué tamaño es esto, ¿verdad? No sabemos del tamaño de esta industria. Creemos, por lo que hemos visto, por lo que escuchamos, por la poquita investigación que hemos hecho, que tampoco son volúmenes de alarmarse, ¿verdad? De que estén generando un gran riesgo sistémico al país. Creemos que no es el caso hoy en día, ¿verdad? Pero eso no significa que no lo veamos a futuro como una posible fuente de riesgo sistémico, ¿verdad? Pero parte del problema que tenemos del reto es poder tener información más específica sobre estas opciones. Okay. Creo que la próxima pregunta va por esa línea con su respuesta. Dice, ¿hay alguna área o sector en que el crecimiento sea más notorio? Sí, en el caso nuestro, podría ser, de acuerdo a lo que veíamos en estudios previos, está un poco relacionado con el tema del financiamiento, de otorgamiento de créditos o financiamiento de proyectos, ¿verdad? De inversión y un poco con el crowdfunding, ¿verdad? Lo vemos que aproximadamente 3 empresas se dedican a esto, pero también hay un gran desarrollo en temas, y lo vemos en las 2 encuestas, en soluciones financieras de las empresas. Por eso es que aquí, en relación con alguna otra pregunta que hacían, aquí hay un gran nicho de mercado en el cual las empresas pueden, más bien, en vez de ser enemigas de la banca y la banca enemiga de las empresas fintech, más bien hay un gran espacio de alianzas para poder potenciar los negocios de ambas partes, ¿verdad? Y vemos cómo el tema de desarrollo de infraestructura, el tema de pagos, no son los volúmenes de la cantidad de empresas que vemos en otros países, ¿verdad? Pero el tema de transferencia de pagos, han habido algunos intentos, ¿verdad? No sé si hoy en día sobreviven estas empresas, pero han habido algunos intentos. Y también el tema de financiamiento alternativo, ¿verdad? Como sea, otorgamiento de créditos, de acciones o de donaciones que se utilizan. De acuerdo. Muchas gracias, Eric, por esas 2 preguntas. Seguimos con los de José Hernández. Nos dice, ¿cómo podrían separar la regulación bancaria actualmente, la cual no considero que sea adaptable a la industria del fintech? Sí, aquí es algo que tenemos que estudiar y analizar, ¿verdad? Un futuro, como bien lo indica don Eric, si no me equivoco, el abordaje, perdón. Sí, el abordaje tiene que ser, no podemos, lo que yo les decía, no podemos desarrollar regulación o supervisión pensando en los servicios financieros tradicionales, ¿verdad? Tenemos que verlos diferentes, tenemos que conocerlos, tenemos que entenderlos. Como veíamos, como hablábamos ahora, hay muchas empresas fintech que mueren que nacen y mueren muy rápidamente. Tiene que ser un enfoque proporcional hacia las actividades que desarrollan, no solamente por los volúmenes que manejan, ¿verdad? Sino también en relación con los riesgos que asumen. No podemos, efectivamente, como se indica, no podemos aplicar digamos, la regulación de un banco a una empresa fintech que quiera hacer intervención financiera. Aunque, como les comentaba anteriormente, hoy en día una empresa fintech que quiera hacer intervención financiera tiene que inscribirse en la SUGEF y tiene que cumplir con la regulación de un banco. Hoy en día, así tiene que ser. O sea, cualquier empresa financiera que esté captando recursos y prestando mediante una plataforma en Costa Rica hoy en día, si no se ha inscrito en SUGEF, lo está haciendo de una manera ilegal, ¿verdad? Cualquier empresa que esté haciendo oferta pública de valores, de financiamiento alternativo, una oferta pública de valores, cumpliendo con lo que establece la regulación, que es una oferta pública de valores, y no se haya inscrito en SUGEVAL, lo está haciendo de una manera ilegal, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que pensar es, a futuro, cómo debe ser la regulación para que sea proporcional y adecuada a los riesgos que empresas que brinden esos servicios puedan estar operando. De acuerdo. Muchas gracias, José, por esa pregunta. Gloriana nos dice, ¿en qué marco de tiempo realista consideran que habrán regulaciones y supervisión de fintechs? Uy, sí, esa es una gran pregunta. Nosotros hace un año que empezamos a trabajar en ese tema, parte de la instrucción que recibimos y la interiorizamos bastante bien fue no correr en regular, ni correr en supervisar. Primero, conozcamos la industria,
Capacitemos, desarrollemos las capacidades en el sector de supervisión antes de empezar, de pensar en empezar a regular, ¿verdad? Eso fue hace un año. Creemos que ya hemos avanzado muchísimo y que puede ser que ya sea el momento en el que tengamos que empezar a pensar en qué tipo de regulación se requiere en el país, ¿verdad? Yo no me atrevería a hablar de un plazo, ¿verdad? De 3, 6 meses, un año, 2 años, no me atrevo a pensar en eso, a comprometerme en eso de alguna manera, pero sí en las próximas semanas, próximos meses, probablemente estén tomando algunas decisiones en relación con avanzar hacia una etapa siguiente. Gracias. Por acá Randall nos dice, hola, muchas gracias por el evento. ¿Cuál considera que ha sido el avance del tema FinTech en el último año en Costa Rica? Está relacionado ahí. Sí, digamos, les puedo decir que desde un punto de vista de regulación y supervisión, el avance ha sido conformación de un grupo que coordina, que se comunica, que estudia, que se capacita, que se relaciona con organismos internacionales, que está empezando a trabajar, que entiende mejor el fenómeno y que es la base para seguir trabajando a futuro. Desde un punto de vista del mercado, es poco lo que sabemos. Les decía que es lo que tenemos de la información que les presentábamos. Va a haber un estudio de Finovista y del BID que se publicará en noviembre y ahí vamos a poder entender un poco más cuál ha sido la evolución en el último año y medio en Costa Rica. Gracias, Randall. Luego ahora nos pregunta Gustavo, ¿cómo regular los servicios de FinTech en comercio de servicios transfronterizo, ya sean FinTech en el país dando servicios en el extranjero o viceversa? En relación con FinTech, costarricenses, brindando servicios en el extranjero, mientras hagan captación de recursos y colocaciones fuera del país, en realidad eso es algo que no escapa de la regulación costarricense, ¿verdad? Y no debería ser de interés en el sentido de que no está poniendo en riesgo los ahorros del público costarricense, ¿verdad? Entonces, una plataforma que está captando recursos en otro país y aquí no lo está haciendo, no debería ser un problema nuestro, ¿verdad? Ahora, si es una plataforma que está ubicada en el país, que está captando con solo el hecho de que está ubicada en el país y captando recursos en Costa Rica, necesitamos ponerle atención, ¿verdad? Sin embargo, hasta el momento no tenemos conocimiento de empresas que capten recursos en el país, ¿verdad? Ahora, si son empresas que brindan si son empresas que otorgan créditos y básicamente lo que otorgan es un crédito, eso no está bajo regulación y ya sea que lo hagan en Costa Rica o afuera, en realidad no debería ser sujeto de ningún tipo de regulación específica, ¿verdad? Más allá del eventual riesgo que pueda generar en temas de lavado de dinero, de financiamiento del terrorismo, de alguna relación que pueda tener con entidades reguladas y que le genere algún tipo de riesgo, ¿verdad? Entonces, no es una respuesta específica, o sea, no es una respuesta, digamos, única. Ahora, si son empresas que están ubicadas en el exterior captando recursos en Costa Rica, lo están haciendo de manera ilegal. Y eso ha ocurrido siempre con fintech o sin fintech. Esa posibilidad existe. Si ustedes entran a la página web de la SUGEVAL, ven una serie de advertencias de empresas, ya sean nacionales, ubicadas en Costa Rica o fuera, que captan recursos del público y que existen esas advertencias de que lo hacen de una manera ilegal. Entonces, eso depende mucho también del tipo de actividad que quieran desarrollar. Gracias. Luego, Miguel nos pregunta, creo que ya la contestamos, pero por si desea ampliar un poco más, ¿cuál es la expectativa en plazo para que se tenga una regulación y normas para las fintech? Sí, no me atrevería a hablar de un plazo específico. Ok, perfecto. Randa nos dice, en este grupo de estudio fintech formado por funcionarios de varias superintendencias y CONACYT, ¿cuáles son las principales zonas grises, conflictos de competencia y vacíos regulatorios que han detectado? ¿Se pueden resolver con reglamentos o se requiere de una ley? Mire, Randa, que no hemos llegado todavía a eso. Estamos precisamente en esa etapa en donde la posible acción, ¿verdad? Vaya en esa línea, precisamente. Hemos estado más enfocados en la investigación del fenómeno, en el desarrollo de capacidades y en el momento en que y hemos hecho un análisis, digamos, jurídico, que es lo que ustedes vieron ahora, pero es relativamente sencillo, ¿verdad? Es como lo que tenemos, pero más descriptivo de lo que tenemos y no tanto que sí es lo que deberíamos de tener. Y esta es una segunda etapa en la que deberíamos de avanzar.
Gracias. Christopher nos hace la pregunta, ¿cómo se nivelarían las condiciones y regulaciones que actualmente aplicaría a las fintech con respecto a la banca tradicional para igualar las condiciones en ambas? Sí, ahí en Costa Rica el fenómeno de la supervisión en los últimos años ha ido dirigiéndose más a un enfoque de supervisión basado en riesgos, ¿verdad? Lo cual significa que la supervisión debe de aplicarse en función del riesgo que asuma o que tenga o que genere una determinada entidad financiera. El tema fintech no debería abordarse de una manera diferente, ¿verdad? Yo no voy, digamos, como supervisor a aplicar una misma regulación y supervisión a un banco sistémico, o sea, un banco grande, ¿verdad? Del país que abarca, digamos, que abarca una porción de mercado muy importante, no voy a supervisarlo igual, no le voy a dar la misma intensidad que a una, digamos, a un intermediario pequeñito que se desarrolla bajo una figura fintech, ¿verdad? Y que pues descentralizada, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Porque ambas generan riesgos diferentes, impactos diferentes, las relaciones que existen son diferentes. Entonces, la regulación y supervisión desde el punto de vista, y es lo que recomiendan los internacionales, es que sea proporcional en función de cada uno de los riesgos que asuman y del volumen de operaciones que tengan cada una de las entidades financieras. De acuerdo, gracias. Nos preguntan, ¿existen datos o se ha cuantificado fraudes utilizando las plataformas fintech? Del que conocemos, ¿verdad? Y que es pues, anterior, digamos, al estudio que se ha dado, el tema de Liberty, no recuerdo bien el nombre de Liberty Investment, creo que era, no recuerdo bien, digamos, que era una empresa que vendía activos, que utilizaba su propia moneda, que captaba recursos, lavaba dinero, según lo que entiendo. Eso podría pensarse que fue una empresa, una empresa fintech, pero incluso entiendo que esta empresa desarrolló sus operaciones de mayor medida en los Estados Unidos, tanto en Costa Rica, que estaban ubicados, pero sus operaciones no estaban, digamos, no hubo un digamos, impacto masivo sobre personas ubicadas en Costa Rica. Ese es uno de los casos que conozco. Hay un caso muy importante en Canadá que se llama el de Quadriga, que ese es importante, tal vez sería importante si están interesados en que busquen, porque hay mucha literatura sobre esto. Eso fue una empresa fintech en la que era una empresa chiquitita que comenzaron a generar una serie de negocios financieros bastante importantes, en un momento en que era manejado solo por una persona y después pues se dieron cuenta que en realidad era un esquema Ponzi, en realidad, ¿verdad? Donde se generaron estafas y fraudes, ¿verdad? Y de hecho, el dueño se suicidó. En el momento en que trataron de encontrar cuánto había de pérdidas, no se encontró absolutamente nada, no hay un solo registro, ¿verdad? Pero aquí lo importante, y por lo que hago un poquito de énfasis en esto, es que el estudio que nosotros hicimos es que en vez de, uno hubiera pensado que entonces el regulador y supervisor canadiense, la reacción que iba a tener era más bien a cerrarse con respecto a obstaculizar su desarrollo, a regularlos en exceso, a supervisarlos, ¿verdad? Para evitar que eso volviera a pasar. Y verás que fue todo lo contrario. Se estudió qué fue lo que pasó, se determinó quiénes fueron los culpables, pero incluso parte de recomendaciones fue hay que entrarle como supervisor y regulador, estudiar este fenómeno, estudiar la industria fintech, crear un grupo de trabajo para el estudio de este fenómeno y para la creación de la normativa y supervisión adecuadas para abordarlo, en vez de más bien tener una posición contraria al desarrollo de la industria. Listo. Una pregunta más, bueno, no, 3 más, perdón. Arturo nos dice, ¿cómo ves el futuro del Open Banking en Costa Rica, considerando que esto requiere abrir la información bancaria y abrir datos financieros vía APIs? Yo, sinceramente, en nuestra regulación de protección de datos personales es muy estricta, ¿verdad? Y yo creo que en los últimos años todos estuvimos empapados un poquito y conocimos un poquito más del tema de protección de datos, y yo no lo veo, sinceramente, en este momento una política y Open Banking tal vez no lo abordamos, básicamente es que, digamos, que las entidades financieras puedan abrir sus datos para que hayan empresas que hagan análisis y procesamiento de esa información que pueda ser suministrada para otras entidades financieras para que tomen decisiones, ¿verdad? Pero el tema ahí es que a veces hay
muchas veces hay información muy sensible ahí de las personas, ¿verdad? Que no debe ser pública, ¿verdad? Información que es protegida. Entonces, yo lo veo poco probable. Ahora, hay empresas, digamos, los bancos específicamente, tienen la posibilidad y la regulación y la superintendencia lo permite, de que pueden darle información a alguna empresa que les ayude a procesar información, ¿verdad? Pero tiene que haber acuerdos de confidencialidad, tiene que haber acuerdos de protección de datos y además el banco, la entidad financiera es la que es responsable de un mal uso de la información que pueda dar una empresa que le brinda ese servicio, ¿verdad? Entonces yo lo veo más como en relación de empresas directas con una entidad financiera regulada, pero no como la masificación o la divulgación y procesamiento masivo de datos y compartimiento de los datos a nivel masivo del sistema. Gracias. Luego, Joel nos pregunta, ¿cuál es el proceso bajo el marco regulatorio actual para que una plataforma de financiamiento alternativo pueda operar? Aquí, como les decía, el otorgamiento, por ejemplo, otorgamiento de crédito, solamente crédito, sin que la empresa o la plataforma capte recursos, eso no está regulado y no es ilegal, ¿verdad? O sea, y lo vemos con empresas como Beto le presta, Crédito, ¿verdad? Que son empresas legales que no son supervisadas por ninguna entidad desde un punto de vista prudencial. ¿Por qué? Porque el riesgo lo está asumiendo la empresa. No hay un peligro de los recursos del público, ¿verdad? Entonces, plataformas que se encarguen de otorgar créditos bajo su riesgo y bajo su propio riesgo, no, o sea, pueden operar y no serían reguladas por el momento. Plataformas que permitan simplemente que dos personas entren, uno a pedir prestado y el otro a prestar, ¿verdad? Y que el riesgo lo asume la parte que presta, tampoco está regulado y no, digamos, no es una actividad ilegal, ¿verdad? Una persona que entre a captar, que entre a pedir un crédito para financiar un emprendimiento o una pyme, tampoco, siempre y cuando, como les digo, no haya una captación de recursos del público. Hoy lo pueden hacer, no hay problema. Las donaciones, lo que se llama el crowdfunding, ¿verdad? Los fondos esos que se crean para ayudar a personas y eso no está regulado y mientras no se ofrezca un rendimiento y no se ponga en riesgo los recursos del público, ahí eso no está regulado, ¿verdad? Por el momento. Eso no elimina que tal vez por un tema de protección al consumidor en el futuro pueda regularse, ¿verdad? Que efectivamente ver que el crowdfunding de donación sea efectivamente una donación y que no sea una promesa de inversión, una captación de recursos con una promesa de generar algún rendimiento o algún ingreso futuro, ¿verdad? Si eso llega a pasar, eso ya puede ser oferta pública. Entonces, en este momento, bajo esas figuras de prestar dinero, captar recursos, prestar dinero para emprendimientos o donaciones, eso, digamos, se puede hacer y es legal y no hay nada regulado en el momento. Ok, don José Mora nos pregunta, ¿hay una posición del CONACYT con respecto al peer-to-peer lending? Para efectos de lo que han discutido o conversado, ¿se entendería el crowdlending como intermediación financiera? No necesariamente, o sea, el peer-to-peer no es intermediación financiera, porque ¿qué es intermediación financiera? Es cuando una empresa o una persona capta recursos del público, o sea, pide prestado al público, digamos, y con esa plata le presta al público, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esto se regula? ¿Por qué es intervención financiera? Porque al captar recursos del público pone en riesgo, a captar recursos del público y además prestarlo en actividades que generan riesgo, ¿verdad? Porque cualquier crédito genera riesgo, pone en riesgo los recursos del captador, ¿verdad? Entonces, mientras sea por cuenta y riesgo de ambas partes, digamos, de la cuenta, digamos, de la persona que presta, no debería haber, digamos, no cae dentro de la intervención y por lo tanto no debe ser regulada en este momento. Ahora, la posición que puede tener con el futuro de si eso tiene que regularse o no, todavía yo no puedo adelantarme, yo eso no lo sé todavía. Estamos en ese proceso precisamente de trabajo con las autoridades para definir una posición a futuro, en relación en general con todo el fenómeno.
Ok, tenemos una pregunta acá. Dice, ¿en qué porcentaje se encuentra una regulación idónea para el fintech actualmente? Como les decía, no hay regulación. Básicamente es, si usted hace algún servicio financiero regulado, se tiene que inscribir. Si hace alguna actividad bajo artículo 15 de la ley del lavado de dinero, que básicamente es ser remesadora, transferencia de dinero, manejos de fideicomisos y cuestiones de estas, si cabe dentro de esto, tiene que inscribirse en su JEF y son supervisados para únicamente financiamiento, terrorismo y lavado de dinero. Este, y si eventualmente lo que va a generar es un activo virtual, ¿verdad? O un activo que cabe dentro de la figura de lo que es, de lo que regula el Código de Comercio, podría eventualmente hacerse a través de una bolsa de comercio. Pero así es como está actualmente. En realidad no hay una regulación integral que aborde el fenómeno. De acuerdo. Y nuestra última pregunta, ¿cómo han valorado propiamente el tema de las criptomonedas? Sí, me extrañaba que no hubieran preguntado eso todavía. El tema de las criptomonedas es un poco, a veces hay una trampilla ahí porque se llaman criptomonedas, ¿verdad? Pero para que un activo, un instrumento pueda ser considerado moneda, tienen que darse varias características, ¿verdad? Que sea lo que se denomina, que sea una unidad de cuenta, ¿verdad? Que pueda hacerse en función cierta cantidad, digamos, de ese instrumento, de ese activo, ¿verdad? Que sirva para reserva de valor y que sea aceptado en forma general, ¿verdad? Entonces, algunos activos virtuales o algunas monedas virtuales o monedas digitales cumplen con estos fenómenos, ¿verdad? Cumplen con ser que se da cuenta de que tiene un cierto valor, que a veces sube, a veces baja, pero lo que es menos, lo que ocurre con una menor frecuencia es el tema de que sea aceptado de una manera generalizada, ¿verdad? Y eso ocurre hasta con cualquier moneda, ¿verdad? Usted viene aquí con un euro y no necesariamente en Costa Rica se lo van a aceptar en todo lado, ¿verdad? Usted viene aquí con un activo virtual o una moneda virtual y no va a ser de aceptación masiva, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Y los diferentes fenómenos que existen a nivel mundial no han logrado ninguna moneda en posicionarse de una manera que llegue a ser de uso masivo y de aceptación masiva como un medio de pago, ¿verdad? Eso todavía no se ha dado, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, no significa que no sea un riesgo, ¿verdad? Pero hasta el momento hasta el momento no parece ser un riesgo y algo, o sea, para nuestro sistema hoy en día, ya hoy, ¿verdad? Eh, a futuro puede ser que sí. El Banco Central y las superintendencias hace aproximadamente un año, 2 años, no recuerdo ahorita la fecha, emitieron un comunicado de prensa, lo pueden buscar, un comunicado, sí, lo pueden buscar en la página web del Banco Central, en la que establece la posición. Y precisamente lo que se establece es, bueno, cualquier moneda virtual que opere en Costa Rica, que se transite en Costa Rica, que se distribuye en Costa Rica, no es regulado, no es supervisado, y cualquier persona que haga uso de estas monedas lo hace bajo su propio riesgo, ¿verdad? Entonces, esa es la posición de este momento. Pero si quiero tener más detalle, puedo entrar a la página web del banco y ahí está este comunicado. Perfecto, muchas gracias. Y un último comentario nos dice Edgar, me parece que Reiner tiene el compromiso de presentarnos los avances de todos estos retos en la siguiente entrega de Novafin. Gracias por la presentación. Yo le contesté, así es, Edgar, vamos a invitarlo a Novafin 2021 para ver avances en este importante tema. Bueno, tengo un año por lo menos. Yo creo que es un Exacto, tiempo suficiente para ir a exacto. decir algo. Bueno, queremos agradecerte, Reiner, por compartir tu conocimiento tan amplio en este tema tan interesante. Vemos que hay muchas preguntas alrededor de este tema. Agradecemos a los participantes también por sus comentarios y sus preguntas que hicieron esta sesión aún más rica. Para ir cerrando, les informamos que en el transcurso de la noche o probablemente mañana en la mañana recibirán un correo electrónico con el enlace a esta grabación de esta charla por si desean revisitarla. También ese mismo correo tendrán un certificado de participación en el evento y por supuesto una encuesta de satisfacción que agradecemos nos ayuden completando como parte de nuestra cultura de mejora continua. Quedan cordialmente invitados al resto de las 15 charlas que todavía quedan de este evento, que serían miércoles, jueves y viernes. Y aprovecho para invitarlos a seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y
A ver, se me fue una. YouTube, por supuesto. De parte de Novacom, Reiner, muchísimas gracias. Agradecemos tu tiempo, tu colaboración, tu contribución, a todos los participantes de nuevo y bueno, buenas noches a todos. Mucho gusto y más bien muchas gracias a ustedes y a Claudia, Arturo, a Novacom también y a las personas que participaron con preguntas y a las que transmitieron como oyentes. Así que más bien muchísimas gracias. Así es. Buenas noches a todos. Hasta luego.